Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los viernes astronómicos, a nuestros tradicionales viernes astronómicos. Gracias a todos por estar siempre en cada una de nuestras transmisiones. Antes de presentar a nuestra invitada, solamente informarles algunas cositas. No se olviden que estamos ya, las inscripciones para las Olimpiadas Peruanas de Astronomía Astronáutica ya están abiertas, así es que no se olviden en inscribirse. Una cosa que he estado viendo que han estado preguntando mucho es que si las Olimpiadas necesitan algún tipo de pago para las inscripciones, les informo que no necesitan pagar ninguna de las inscripciones en las Olimpiadas, tanto en la categoría 1 como en la categoría 2. Ok, el día de hoy tenemos como invitada a Rocío Quimán. Rocío es de Argentina. Ella hizo su pregrado o su licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires y actualmente ahora ella está haciendo el doctorado en the City University of New York y el American Museum of Natural History en los Estados Unidos. Así es que le vamos a dar la bienvenida a Rocío, que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante al cual ella ha llamado ¿Cuál es la edad de las estrellas? Bienvenida, Rocío, el espacio de los viernes astronómicos es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Lisette. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este espacio de divulgación. Así que sí, hoy les voy a hablar de cuál es la edad de las estrellas, que es un tema que me apasiona mucho porque además es mi tema de investigación, una parte, y después también les voy a contar un poquito más de lo que es el ciclo de la edad de las estrellas, de la vida de las estrellas. Así que empecemos con eso. Cuando hablamos del ciclo de vida de las estrellas, hablamos básicamente desde que una estrella nace hasta que se muere. Pero estamos hablando de un ciclo de vida un poquito distinto de que cuando hablamos del ciclo de vida de una persona. En particular, porque el de la estrella dura muchísimo más. Si pensamos en comparación el ciclo de vida de una persona y el de una estrella, la realidad es que la estrella cambia muy poquito durante la vida de una persona. Entonces, no tenemos la posibilidad de observar una estrella por muchísimo tiempo y ver cómo evoluciona en el tiempo y estudiar cómo cambian sus propiedades. Para darles una idea, la edad del Sol, el ciclo de vida del Sol en su secuencia principal, después vamos a ver qué es más o menos de 10 billones de años, donde 1 billón de años son 10 a la 9 años, o sea, un 1 y 9 ceros, un montón. Ahora es bastante difícil de tener una intuición de cuánto tiempo son 10 billones de años, así que imaginemos esto, si una estrella vive por un año, la vida de una persona sería un parpadeo, lo que tardás en parpadear. Así que imagínense estudiar las propiedades de un objeto cuyo ciclo es un año, solo con el tiempo de un parpadeo. Bastante complicado. Entonces, lo que hacemos en realidad es estudiar un montón de estrellas que se encuentran en este momento, que viven en este momento, que están en distintas etapas, pero tienen una masa parecida, son objetos parecidos, entonces podemos asumir que son las distintas etapas de una estrella. El ciclo de vida de una estrella va a depender casi que exclusivamente de la masa que tenga la estrella cuando nace, cuando se forma. Tenemos distintos tipos y a cada tipo le asignamos una letra. Esto se llama el tipo espectral, donde las más chicas, las de masa más chicas, las más frías, son las M, yendo a las K, las G, que son el tipo de estrella que es nuestro Sol, las F, las A, las B y las O, yendo de más chica hacia más grande y otra vez de temperatura más baja a temperatura más alta. Durante esta charla medio que voy a usar, y en general, cuando hablamos de masa más chica, siempre nos referimos a temperaturas más bajas y cuando hablamos de masa más grande son temperaturas más altas. Y de lo mismo, temperaturas más bajas, menos brillante, temperaturas más altas, más brillantes. Bueno, esto en teoría suena muy bien, ¿no? Clasificamos las estrellas en estos tipos y las estudiamos cómo evolucionan. Pero, cuando yo voy al cielo veo esto. Veo un montón de puntitos. Entonces, la realidad es que necesitamos algo más para poder estudiarlos, porque así, a simple vista, y encima esta es una muy buena foto, probablemente no en una ciudad, donde se ven un montón de estrellas,
necesitamos más instrumentos para poder estudiar estas estrellas. Entonces lo que hacemos, en general los astrónomos, es concentrarnos en la luz que está emitiendo uno de estos puntitos. Entonces veamos eso más en detalle. De la luz de uno de esos puntos que representan las estrellas, que viene luz blanca, probablemente habrán visto ya esta imagen donde tenemos un prisma, que este prisma lo que hace es dividir la luz blanca en sus distintos colores que la componen, que se corresponden con una longitud de onda. Cuando estudiamos una estrella, estudiamos su espectro, una de las cosas que podemos medir, pero que nos da muchísima información. Y como vemos en la imagen de la derecha, el espectro lo que nos va a decir es cuánta luz viene de cada longitud de onda en la luz de esa estrella. Entonces, como exprimimos a lo más que podemos toda esa luz blanca que nos llega de la estrella. Y cuánta luz viene de cada pedazo, de cada longitud de onda, nos va a dar mucha información sobre la estrella que estamos observando. Por ejemplo, la masa, la temperatura, la composición y muchas otras cosas más. Déjenme darles un ejemplo. Volvamos a la imagen que teníamos recién, donde están los distintos tipos de estrella, de más chica a más grande. Y lo que les estoy mostrando acá arriba a la izquierda son distintos tipos de espectro que se han tomado de distintos tipos de estrella. Como podemos ver, es posible distinguir a simple vista los tipos de espectro. Entonces, por ejemplo, tenemos que la estrella más chica va a tener esta forma. Siempre que veamos un espectro que tenga esta forma que vemos acá, podemos asumir bastante seguros que se trata de una estrella chica fría. De la misma manera, el espectro de una estrella de tipo G, como la del Sol, o una estrella un poco más masiva. Cada una de estas tiene sus propiedades, cada una de estas líneas indica algo particular, pero no me voy a meter en detalles con eso, pero de acá podemos sacar muchísima información. Vamos a ver un poco más de qué se trata estas propiedades de las estrellas, que nos permiten estudiar en particular la evolución, en qué punto de su evolución se encuentran. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una imagen tomada por el telescopio Hubble, donde podemos ver estrellas más frías en rojo, más calientes en azul, y todas estas estrellas forman parte de un clúster, o sea que tienen más o menos la misma edad. Y vamos a ver cómo se forma lo que se llama el diagrama de Hertzsprung-Russell, o el diagrama HR, más fácil. Entonces, agarremos todas estrellas que tienen más o menos la misma edad. Vemos en principio la imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenar estas estrellas por temperatura. Entonces las estrellas más calientes van a ir a la izquierda y las estrellas más frías van a ir hacia la derecha. Vemos como todas las rojas se van hacia la derecha y todas las más azules van a la izquierda. Y ahora las vamos a ordenar por luminosidad. Las que emiten más luz van a ir arriba y las que emiten menos luz van a ir hacia abajo. Esta es una de las propiedades más impresionantes para mí de astronomía observacional. Cuando medimos la luminosidad y la temperatura de una estrella, van a caer en un lugar muy específico de este diagrama HR. Y la posición que tenga la estrella en este diagrama nos va a dar información de qué etapa de su evolución están. Por ejemplo, si están a lo largo de esta línea, las estrellas se encuentran en su secuencia principal. Esta es la secuencia en la que pasan la mayor parte de su vida. Y como se lo pueden imaginar, estamos ordenándolas desde más calientes a más frías o desde más masivas a menos masivas, de izquierda a derecha. Después, las que se encuentran más hacia arriba son las gigantes rojas, que es otra etapa de la evolución de las estrellas. Se me pasó el video. ¿Sí? Las gigantes azules. Y por último, las enanas blancas, que es una de las últimas etapas
posible última etapa de evolución de la estrella, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Y ahora las volvemos a desordenar. Entonces, veamos un poquito más en detalle qué es esto de la evolución de las estrellas. La línea que tenemos acá es la evolución de una estrella tipo del Sol. La M con un círculo y un puntito, esa M significa una masa solar. Entonces, una estrella del tipo del Sol. Esta estrella se va a formar en una nube de gas, va a formar una protoestrella, que es el primer círculo rojo que vemos. Esa nube de polvo va a empezar a colapsar por atracción de la gravedad. Esa nube de polvo, más que nada formada por hidrógeno. Cuando haya suficiente masa junta para formar una estrella, el núcleo se va a empezar a calentar, y cuando haya suficiente temperatura en ese núcleo, el hidrógeno se va a empezar a producir por medio de la fusión nuclear helio. Y esta fusión nuclear va a generar una presión que va a contrarrestar la gravedad, y eso va a generar una posición de equilibrio en la estrella, donde la gravedad está empujando hacia adentro y la presión generada por la fusión nuclear va a empujar hacia afuera. Y eso es lo que llamamos estrella, básicamente, una bola de gas en equilibrio. Ahí es cuando la estrella entra en la secuencia principal, que es esta estrella amarilla que vemos. Estrellas de tipo del Sol van a mantenerse en esta etapa por alrededor 8 billones de años. Acuérdense, eso es 10 a la 9, entre 8 y 10. Va a pasar toda su vida ahí, cambiando relativamente poco, aunque vamos a ver que cambian algunas de sus propiedades, y después va a evolucionar a una gigante roja, donde va a crecer muchísimo su radio. Después va a la capa exterior de esa gigante roja, va a ser expulsada, va a formar una nebulosa planetaria, y en el centro va a quedar el núcleo de la estrella, que va a formar una enana blanca. Esta enana blanca ya no va a quemar nada, no va a producir ningún elemento nuevo, y se va a enfriar con el tiempo. ¿Qué pasa si tenemos una estrella más chica? Digamos, la mitad de la masa del Sol. La formación va a ser más o menos similar, solo que la nube de gas y polvo de la que se formó tenía menos masa originalmente, y va a formar lo que se llama una enana roja. Esta enana roja tiene menos masa. Uno tal vez pensaría que, bueno, tiene menos masa, va a durar menos, pero no. Como tiene menos masa, la presión de la gravedad, la presión que tiene ese núcleo, es mucho menor. Entonces, el hidrógeno se va a quemar muchísimo más despacio. De hecho, va a tardar hasta 80 billones de años, o incluso más. Y les digo más, el universo, nuestro universo en total, tiene 13.8 alrededor billones de años. O sea que ninguna estrella enana roja que se creó hasta ahora pasó a la siguiente etapa. Toda enana roja que alguna vez se creó sigue ahí. Esto las convierte en la estrella más común del universo, está por todos lados. Se cree que eventualmente, una vez que salga de la secuencia principal, la enana roja se va a convertir en una enana blanca. ¿Qué pasa con estrellas más masivas? Otra vez volvemos a la nube de gas, una nube de gas y polvo que tiene mucha más masa, por ejemplo, más de 8 masas solares. Esto va a generar una estrella mucho más masiva. Pero, como tiene mucha más masa, la presión es mucho mayor, entonces su secuencia principal va a ser re corta. Va a ser de 30 millones de años, sí, re corta, pero en comparación a estrellas. Después va a evolucionar igual que el Sol, la gigante roja, va a ser un poco más grande, pero dado que tiene tanta masa, va a explotar en una supernova, dejando atrás lo que se llama una estrella de neutrones. ¿Y qué pasa si vamos todavía más masa, más de 20 masas solares? Entonces va a formar una estrella todavía mucho más grande. La explosión de esta estrella va a quemar su hidrógeno muchísimo más rápido. Alrededor de 7 millones de años es lo que duran estas estrellas, que en edades de estrellas es re poquito. La supernova va a ser mucho mayor y va a haber tanta masa que toda esta masa va a colapsar un punto, literalmente un punto, y va a generar un agujero negro, donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz sale. Ahora, bueno, yo les vengo hablando de 7 millones, 30 millones,
otra vez estamos en un lugar donde es medio difícil darse cuenta de cuánto tiempo es. Entonces, para eso, para darles una idea un poquito mejor, les voy a mostrar una de mis exhibiciones favoritas en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Ella es Lucy, es uno de los homínidos más viejos, de los que se tiene el esqueleto más completo. Esto se podría considerar más o menos desde cuando el hombre empezó a aparecer en la Tierra. Lucy, después de la evolución, ¿no? Lucy tiene 3.18 millones de años. O sea, la historia entera de la humanidad es más chica que la edad más chica que les acabo de decir de una estrella. Si una estrella de más de 20 masas solares se hubiese creado al mismo tiempo que nació Lucy, esa estrella todavía seguiría viva. Entonces, y un dato extra, se llama Lucy porque los investigadores que la descubrieron festejaron el descubrimiento que habían hecho escuchando Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Así que de ahí el nombre. Bueno, volvamos a esto de la formación de estrellas. Les mencioné rápidamente que existen zonas donde hay nubes de polvo que donde se generan densidades más altas. Estas zonas se llaman zonas de formación de estrella. Y esta imagen que estamos viendo es una de las zonas en donde se forman estrellas de nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, que se encuentra en la que se llama la nebulosa del Águila. Y esta imagen en particular se llaman los pilares de la creación, justamente porque se están generando estrellas en esta nube. Entonces tenemos nube de gas, polvo, más que nada formada de hidrógeno, donde se generan zonas de densidad más alta, que se llaman nebulosas, y donde se van a empezar a crear estrellas. Esta es una imagen bastante famosa, tal vez la habrán visto, y fue tomada por el telescopio Hubble. Para darles una idea un poco mejor de qué significa esto de zonas de más densidad, les voy a mostrar una simulación que hicieron en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, donde hicieron una nube de gas y polvo de alrededor de 500 masas solares y la dejaron evolucionar bajo la influencia de la gravedad. Entonces, vemos cómo enseguida se empiezan a formar regiones de más alta densidad, que son todas estas zonas más amarillas. Todo esto es a causa de la gravedad que hace que las partículas de polvo y de gas se atraigan. Entonces vamos a hacer un zoom y vemos cómo se forman todas estas estructuras. Esto pasa alrededor de todo el universo, y donde empieza a haber suficiente densidad se empiezan a formar estrellas que salen con una velocidad particular. En las zonas de más densidad es donde más estrellas se producen, y vemos cómo se van produciendo, generando todas esas estrellas desde una zona de densidad alta de gas y polvo. Ahora, noten que se están generando un montón de estrellas al mismo tiempo, ¿no? No se genera una estrella en algún lado. Esto es un proceso que se generan muchas al mismo tiempo, porque hay una gran nube de gas que genera la producción de un montón de estrellas. Este tipo de producción de estrellas va a generar lo que se llama un clúster de estrellas. Este clúster, todas las estrellas van a tener más o menos la misma edad, porque se crearon juntas al mismo tiempo. Van a tener un movimiento similar, una posición y un movimiento similar, se van a mover juntas en el cielo, o en el espacio, al menos por un tiempo, y van a tener más o menos la misma composición, porque se formaron de la misma estrella de gas. Entonces, les voy a mostrar el que es mi clúster favorito, y les voy a decir por qué es mi clúster favorito. Este es el Pleiades Cluster. Tiene 120 millones de años, es un bebé, o podrías decir infante, es jovencito. Y les estoy mostrando la captura de pantalla de un programa que se llama Aladdin, que yo lo uso todos los días para mi investigación, cuando quiero ir a observar una estrella. Es una imagen tomada por el Survey DSS, que fue tomada desde un telescopio acá en la Tierra. Me refiero que no fue un satélite, del clúster Pleiades.
Entonces, lo que más me gusta de este clúster es que es visible a simple vista en el cielo, y dado que su mejor visibilidad es alrededor de entre octubre y abril, les voy a contar cómo lo pueden encontrar. Entonces, la mayoría de ustedes estará familiarizado con Orión, y en particular el cinturón de Orión, que es estas 3 estrellitas que se ven arriba a la derecha en un círculo rojo. También se las conoce como las 3 Marías, y son bastante fáciles de encontrar en el cielo en una noche despejada y probablemente no en una ciudad con muchas luces. Entonces lo que tienen que hacer es seguir esa línea. Ven que está el cinturón de Orión que va a la cintura y se le ve el arco. Acá están marcadas las líneas para guiar el ojo a cómo se vería la figura y el brazo levantado. En el hemisferio sur, Orión está de cabeza, o sea, la cabeza está hacia abajo. Entonces, seguimos la línea del cinturón de Orión, las 3 estrellitas, las 3 Marías, y vamos derecho hacia una estrella muy brillante en el cielo, la van a ver súper fácil, que se llama Aldebaran, y siguiendo la línea de esas dos, llegamos hasta el Pleiades. Así que los invito a que salgan en una noche estrellada, despejada, y aléjense un poco de la ciudad, porque es bien fácil de encontrar y es muy lindo de ver. Bueno, volvamos al ciclo de vida de las estrellas. Entonces, tenemos un clúster de estrellas que se formó de una nube de gas y polvo, mayormente formada por hidrógeno. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, como vieron, las estrellas nacen con su propia velocidad y también interactúan con otras estrellas en la galaxia, y distintas cosas hacen que ese clúster se vaya rompiendo con el tiempo, se vayan dispersando las estrellas, y cuando ya son un poco más antiguas, más viejas, se las puede encontrar solas dando vueltas por la galaxia. Cuando pasa eso, cuando ya están en la secuencia principal, es un poco más difícil de darnos cuenta qué edad tienen, porque como les conté, dura en general bastante tiempo y no cambian demasiado durante este tiempo, pero sí hay propiedades que cambian y nosotros las podemos estudiar. Entonces, ¿cómo sacamos la edad de una estrella? La analogía que más me gusta pensar, que es exactamente la misma idea que usamos para estrellas, es básicamente lo mismo que haríamos para detectar la edad de una persona. Entonces acá estamos viendo 2 imágenes, 2 personas, y si yo no les digo nada, a simple vista ya se pueden dar cuenta más o menos de qué edad tienen, ¿no? Uno será más bien viejo, el otro más jovencito, un infante, pero está bien, muy fácil, cualquiera se puede dar cuenta. Pero la realidad es que nosotros nos podemos dar cuenta de qué edad tienen estas 2 personas, porque tenemos un montón de conocimiento previo que nos permite darnos cuenta de qué edad tienen, porque nosotros sabemos cómo se ven las personas a medida que envejecen. Entonces, por ejemplo, lo que nuestro cerebro está haciendo es mirando, bueno, justo en estas imágenes más o menos nos podemos dar cuenta, pero no del todo, qué altura tienen, ¿no? Alguien muy bajito, en algunos casos sí, pero tal vez lo más probable es que sea más joven, o si tiene el color de pelo muy blanco. Sabemos que cuando se vuelven viejos, cuando nos volvemos viejos nos salen canas, se pone el pelo más blanco. Entonces, eso ya nos va a dar una pista de qué edad tiene, la cantidad de arrugas y muchísimas más otras cosas que las tenemos incorporadas, que no hace falta que las razonemos, que ya nuestro cerebro las interpreta y podemos saber qué edad tiene una persona. Con las estrellas hacemos exactamente lo mismo, solo que no tenemos las mismas propiedades que una estrella. Lo que hacemos es usar telescopios y satélites para observar distintas propiedades de una estrella que están relacionadas con la edad. Por ejemplo, la actividad magnética de una estrella está relacionada con la edad. Cuando una estrella es más bien joven, su actividad magnética es bastante potente. Entonces podemos medir, por ejemplo, en el espectro, cuánta luz está viniendo en los rayos X, cuánta luz está viniendo en el ultravioleta, y eso nos va a dar una idea de cuánta actividad magnética se está produciendo. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle.
pero se supone que esta actividad magnética va a ir decayendo con el tiempo. Lo mismo el periodo de rotación. Cuando una estrella nace, está girando, y si esa nube de polvo tenía una rotación, en general tienen una rotación inicial, entonces está girando con un periodo de rotación inicial. A medida que van envejeciendo, esas estrellas van aumentando su periodo de rotación, lo que significa que cada vez giran más lento. Este periodo de rotación nosotros lo podemos medir y nos va a dar una idea de cuánta edad tiene esa estrella. El movimiento en la galaxia. Cuando una estrella nace le dijimos que están en una nube de gas. Estas nubes de gases en general están en el plano de la galaxia. Entonces, cuando una estrella nace se está moviendo en el plano de la galaxia, y a medida que envejece va a empezar a interactuar con otras estrellas, con otras nubes de gases, y se va a empezar a separar del plano de la galaxia. Entonces, si medimos cuán separada está, es otra información que nos puede dar sobre qué edad tiene. O la temperatura y luminosidad, que es ese diagrama HR del que les estaba contando hace un ratito. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, para entender cómo esta temperatura y luminosidad nos darían una idea de qué edad tienen las estrellas, estamos viendo esta simulación que hicieron en la Universidad de Ohio de un clúster de estrellas, o sea que son todas estrellas que tienen la misma edad. Es un clúster inventado donde pusieron algunas estrellas con más temperatura y otras estrellas con menos temperatura, o lo mismo, menos masa, más masa, y las evolucionaron en el tiempo. Así, a ver cómo se movían en este diagrama. La luminosidad está en el eje vertical. Les recuerdo que las estrellas desde más arriba son más brillantes, más abajo son menos brillantes. Y en el eje horizontal está la temperatura. Y ojo acá porque es un poco confuso. A la derecha están las más frías y a la izquierda están las estrellas más calientes. O lo que es lo mismo, a la derecha las menos masivas y a la izquierda las más masivas. La línea verde es la secuencia principal, que es donde las estrellas van a pasar la mayor parte de su vida, y las estamos viendo evolucionar a distintas posiciones. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir estrellas de 10.000 Kelvin, y vamos a esperar que vuelva a arrancar la simulación. Entonces vemos que al principio están por arriba de la secuencia principal y se van acercando a la secuencia principal a medida que la estrella se va contrayendo y llegando a su estado de equilibrio. Se queda en la secuencia principal por un rato y después se empieza a separar y va yendo hacia lo que se llama la rama de las gigantes rojas, que va a pasar a su siguiente fase, y algunas de ellas van a llegar a la secuencia de las enanas blancas. Entonces, podemos ver que si a una estrella le medimos su temperatura y su luminosidad, va a aparecer en un lugar en este diagrama que, dado nuestros modelos que nos permiten simularlo, nos va a dar información de qué edad tienen esas estrellas. Ahora, este método está buenísimo, pero para estrellas más bien masivas, que van a pasar poco tiempo en la secuencia principal y se van a separar enseguida, y enseguida ya nos vamos a poder dar cuenta de qué edad tienen. Si se fijan, las estrellas menos masivas o las más frías pasan un largo rato ahí en la secuencia principal, muchísimos años. Ya estamos en los billones de años, perdón. Entonces mucha información no nos da, porque van a estar la mayor parte de su tiempo en el mismo lugar en este diagrama. Para eso necesitamos más indicadores de edad, que son los que les conté antes. Entonces, por ejemplo, tenemos la actividad magnética. Esta es una imagen que tomó NASA desde el Observatorio de Dinámica Solar, que es un satélite que orbita la Tierra, y entonces observó el Sol y tomó una imagen cada 0.75 segundos del Sol. Y lo que estamos viendo es la capa superior de la atmósfera del Sol, que se llama la corona. Entonces, podemos ver distintas como manchas un poco más negras, y en esas manchas se ven unos filamentos que son como un loop que sale y vuelve a entrar al Sol. Estos son filamentos de campo magnético y nos están dando una idea de cuánta actividad se está produciendo en el Sol. También hay otros eventos como llamaradas, que es cuando estos loops se rompen y se recombinan en otra dirección, que generan
que todo el espectro de luz de esta estrella aumente de golpe. Y cada una de estas zonas de gran actividad magnética va a generar, como les contaba antes, emisión en un lugar particular en lugares particulares del espectro. Por ejemplo, en la zona de rayos X y en la zona de ultravioleta. Eso, si nosotros lo medimos para distintas estrellas, para las cuales conocemos la edad tal vez por otro método, podemos calibrar cómo varía la actividad magnética en función del tiempo para un tipo de estrella particular. Esto va a depender totalmente de la masa también. Entonces, después podemos ir a otra estrella, de la cual no sabemos la masa, medir la actividad magnética y tener una idea de cuál es la edad de esta estrella. Otro método que es el que les mencioné es el periodo de rotación. Entonces, la estrella rota y a medida que pasa el tiempo, el campo magnético va a llevar parte de esa estrella hacia afuera de la estrella. Se va a llevar parte de la masa y esa masa se va a perder. Estos se llaman los vientos solares, en el caso del Sol, que van a hacer que la estrella pierda un poquito de masa y de a poquito, durante la secuencia principal, ese periodo de rotación se va a ir haciendo más lento y más lento. Nosotros desde la Tierra podemos medir este periodo de rotación. Y una de las misiones que están midiendo esto se llama TESS, que es este satélite que vemos en la foto, y lo que está haciendo es mirar una estrella por mucho tiempo mientras mide cuán brillante es en función del tiempo. Esto se llama una curva de luz. Entonces, por ejemplo, en este diagrama lo que estamos viendo es una mancha solar, que son estas zonas de actividad magnética muy, muy alta en la estrella, que van a durar por varios meses. Entonces la vamos a ver entrar y salir del campo de visión del satélite varias veces. Y va a generar, cuando entra en el campo de visión, una bajada de la luminosidad, porque antes veíamos luz de toda la estrella y de golpe hay un círculo que ya no está emitiendo tanta luz. Y eso va a generar que la luminosidad de la estrella sea un poquito menor y después va a volver a subir. Esto va a ser periódico, porque el periodo de rotación de la estrella en el tiempo en el que la estamos midiendo no cambia, y vamos a poder medir con qué velocidad está rotando esa estrella. Y de la misma manera que calibramos la relación de actividad magnética, se puede calibrar el periodo de rotación en función de estrella y en función de la edad y en función de la masa, porque esta relación también depende de la masa. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué le va a pasar al Sol? El Sol, dijimos que empezó como una protoestrella. Es esta nube de gas que se ve arriba a la derecha en una estrella medio roja. Después se contrajo un poquito hasta llegar a la secuencia principal, donde llegó a ese equilibrio entre la presión por la fusión nuclear y la gravedad, y ahí se va a mantener la mayor parte de su vida. Ahora el Sol tiene alrededor de 4 billones de años, o sea que pasó más o menos la mitad de su vida. Una vez que pasen los 8 billones de años, el Sol va a evolucionar a una gigante roja y va a crecer. No solo va a crecer, se va a enfriar, porque se le acabó el hidrógeno. Una vez que se le acaba el hidrógeno, es cuando empieza a pasar a esta etapa de gigante roja. Y se va a expander hasta llegar a la órbita más o menos de la Tierra. O sea que no solo que nos vamos a quedar sin Sol, sino que nos va a tragar directamente. Pero bueno, falta tanto tiempo que ni nos tenemos que preocupar. En algún momento, la gigante roja va a expulsar su capa exterior, quedando solo el núcleo de la estrella, que es lo que queda la enana blanca. De este proceso tenemos una imagen tomada por el telescopio Hubble, que se llama la nebulosa planetaria. Es una nebulosa planetaria justamente que quedó después de que la estrella roja expulsó su capa exterior. Y en el centro, no sé si llegan a ver, hay un puntito blanco, muy, muy chiquito. Esa es la enana blanca que quedó. Y esta se llama la nebulosa del anillo, porque tiene esta forma bien particular. Entonces, esta capa que se expulsó de la enana roja
tiene no solo el helio que se formó, sino también elementos más pesados, porque a medida que una vez que se le acaba el hidrógeno empieza a quemar helio y también quema produce a otros elementos más pesados, como carbono, oxígeno, nitrógeno. Todos estos elementos que la estrella generó van a ser expulsados junto con esta capa. Y va a pasar lo mismo con las supernovas. Todo eso va a generar elementos cada vez más pesados. Todos estos elementos se van a volver a mezclar con el medio interestelar, que eventualmente va a volver a colapsar y generar más estrellas. Por ejemplo, nuestro Sol es más o menos tercera generación, lo cual significa que hubo 2 estrellas antes que nuestro Sol. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque miramos la atmósfera de nuestro Sol y vemos pistas de elementos más pesados de los que el Sol podría generar con su masa o en la etapa en la que está. Eso significa que esos elementos surgieron, los guardó de estrellas anteriores. Pero no solo el Sol tiene elementos de estrellas anteriores, sino que esa nube de gas que generó el Sol también generó los planetas, nos generó a nosotros, la Tierra. Todos los elementos mucho más pesados, los naturales al menos, no los generados por el hombre, vienen de esta nube de gas original que vino de estrellas anteriores. Así que básicamente se podría decir que somos polvo de estrellas. Todos estamos hechos del mismo material que fue generado dentro de una estrella o cuando explotó en supernova. Y esto es todo lo que les quería contar hoy, así que estoy abierta a cualquier pregunta que me quieran hacer y muchas gracias por escuchar. Gracias, Rocío, una excelente charla, de verdad que muy, muy buena. Creo que ahora podemos responder las preguntas que nos están llegando. A ver, aquí hay una que es de Daniel Gamarra Sánchez, nos dice, ¿qué tan preciso es la estimación de la edad de una estrella usando la asteroseismología? Perfecto. Bueno, asteroseismología es una de las técnicas que no mencioné, pero se puede usar para mirar la edad de una gigante roja. Y podés mirar hasta millones de años con asteroseismología. Es extremadamente precisa. Es uno de los mejores métodos que tenemos para medir estrellas. Lo único que requiere mucho tiempo de observación de una estrella. Necesitas estas curvas de luz que les contaba antes. Y, por ejemplo, para estrellas chicas no se puede hacer. Las estrellas menos masivas son muy chiquititas. Entonces, no permiten el uso de asteroseismología por ahora, al menos. Pero para las gigantes rojas sí son extremadamente útiles. Genial, gracias, Rocío. Ok, aquí tenemos otra pregunta que es de Gabriel Sánchez. Un saludo para Gabriel. Nos dice, ¿el campo magnético del Sol solo es en las bandas de latitud? Gracias. Pregunta. ¿Solo es en las bandas de latitud? No, el campo magnético del Sol, se expresa de muchas maneras. Tiene uno general, más o menos como la Tierra, pero también tenía todas esas liñitas que les mostré. Todas esas son líneas de campo magnético. Es bastante compleja la configuración en realidad del campo magnético del Sol. No se puede hacer tan sencillo. Sí, definitivamente. Gracias, Rocío. Ok, aquí tenemos otra pregunta que es de Aldair. Un saludo para Aldair. Nos dice, ¿cómo se halla la relación entre la masa de la nube molecular y el número de estrellas que se producen? Eso nos pregunta Aldair. Genial. Bueno, eso se puede hacer mucho con simulaciones. Por ejemplo, una de las maneras. De hecho, la simulación que les mostré, que tenía 500 masas solares originalmente, produjo 1200 estrellas. Esto es porque no solo está produciendo estrellas de masa del Sol y más grandes, sino que también un montón de más chiquitas. Entonces se pueden producir un montón de estrellas más. Genial, gracias, Rocío. Ok, aquí tenemos en realidad son varias preguntas que nos ha mandado Leila, Ana Paula, que nos dice, gracias por tu pregunta, Leila, nos dice, ¿qué investigaciones se han estado haciendo respecto a las estrellas de neutrones? Esa es una. Dice, ¿qué relación hay entre los números complejos y las estrellas de neutrones? Dice, es decir, cómo las C, supongo que son complejos, no estoy segura, identifican algún aspecto de la matemática aplicada a los fenómenos de las estrellas de neutrones. Y luego nos pregunta qué
aplicaciones en la vida real tiene el estudio de las estrellas de neutrones? Okay. Ok, no es mi campo, pero te voy a contar lo que sí sé. ¿Qué investigaciones ahí probablemente habría que buscar? Pero te lo puedo buscar, los más actuales, pero aplicación actual, probablemente ninguna. Todas estas cosas por ahora es más que nada porque nos gusta el conocimiento. Tal vez en algún momento pueda tener alguna utilidad, pero por ahora no. Y lo que tiene la estrella de neutrones es que está en efecto compuesta de neutrones, como su nombre lo indica, y como ya es después de que pasó la explosión de la supernova, ya no está quemando más elementos. Entonces la manera en la que, porque la gravedad sigue afectando, ¿no? La masa, la estrella sigue teniendo masa, entonces sigue habiendo gravedad que la tira hacia adentro. Lo que pasa en la estrella de neutrones es que se produce una presión, que es una presión cuántica producida por el principio de exclusión de Pauli, se llama, que es que dos partículas no pueden estar en el mismo estado. Eso genera una presión que te la mantiene estable contra la gravedad. Así que por eso te cuento, es más que nada científico, no sé cuánta aplicación podría tener, sé que el principio de exclusión de Pauli sí es útil, pero esto en la estrella de neutrones por ahora no es muy útil. Ok, gracias Rocío. Aquí tenemos otra pregunta y es de Alonso Brun Inca. Saludos para ti, Alonso. Nos dice, ¿en qué tipo de estrella debe orbitar un planeta para tener vida? Dice, o todos los tipos de estrellas pueden tener planetas con vida en la zona habitable. Bueno, esa es la pregunta, Alonso. Si algún día lo contestás, venime a contar, porque esta es una investigación que está activa. De hecho, Elena, la chica que habló la semana pasada, nos contó más de estos nuevos mundos. O sea, hay zona habitable tienen todas las estrellas, sea más chica, sea más grande, más separada del Sol, más cerca del Sol, no de la estrella, más cerca, más separada. Después, si puede o no puede tener vida, hasta ahora no encontramos ninguna con vida. Eso es así. Y las cosas que se buscan son, por ejemplo, que la estrella no sea muy nociva para el planeta, ¿no? Porque si es una estrella muy activa, por ejemplo, que está constantemente bombardeando radiación UV y rayos X, cualquier cosita de vida que se le ocurra salir en la Tierra, en el planeta, la va a matar la estrella. Sí, la va a limpiar ahí. Exacto, no tiene ninguna forma. Así que esa es otra cosa que se busca en las estrellas. Las estrellas más chicas tienen una zona habitable un poco más grande, y además es más fácil de encontrar los planetas cuando los miramos. Entonces esas, además de que están por todos lados, así que estadísticamente son las que más probablemente tienen un planeta alrededor, y las que simplemente por número y porque su zona habitable es un poquito más grande, son las que son tal vez más probables donde encontremos algún planeta en donde pueda existir vida. Otra vez, esto es todo hipotético, siempre se buscan estudiar los planetas y buscar signos en los planetas que nos indiquen que hay vida, pero esos signos también pueden indicar cualquier otra cosa, así que todo está muy, muy al principio. Pero esas serían las cosas que al menos en una estrella se buscarían. Genial, gracias Rocío. Aquí tenemos una pregunta de Sol, que supongo que se refiere a lo que has pasado en la charla, y dice, somos la tercera estrella, y dice, ¿cómo se sabe que habían dos estrellas anteriores? Eso nos pregunta Sol, gracias Sol por tu pregunta. Eso tiene que ver con los materiales, los elementos que se encuentran en la atmósfera del Sol. Cuando medimos el espectro del Sol, o sea, la intensidad de luz en función de su longitud, en función de la longitud de onda, hay ciertas formas que toma el espectro que nos indican que hay ciertos elementos dentro de la estrella. Entonces, por ejemplo, nos dice que hay oxígeno o hay nitrógeno. Entonces, una vez que vemos eso, decimos, ok, pero el Sol actualmente está solo quemando helio. Está quemando hidrógeno a helio. Entonces no produjo todavía estos elementos tienen que venir de otro lado. Y de acuerdo a qué elementos, cuán pesados son, cuán difíciles de generar y cuánta cantidad hay, es que nos podemos dar una idea de qué generación esta estrella es. Ok, gracias Rocío. Creo que aquí podemos contestar una más antes de irnos, si te parece.
Nos manda la pregunta Pepe Raquí Ramos, saludos para ti, Pepe, dice, la estrella Betelgeuse, ¿está ya en su ciclo final? Nos pregunta. Sí, está en las últimas. Betelgeuse es una gigante roja, así que por eso hace poquito hubo un montón de noticias de que estaba cambiando su luminosidad y que creían que iba a explotar, pero la realidad es que las chances de que la veamos explotar son tan bajas. O sea, la gente estaba solo emocionada porque la vamos a ver explotar, pero no era probable y en efecto era solo una variación de la luminosidad que tuvo. Sí, claro, porque tú dijiste, comparada con la vida de una estrella somos un abrir y cerrar de ojos, ya, con eso ya. Tenemos que tener mucha suerte para que una estrella que esté justo tan cerca de nosotros como para que la veamos a simple vista, justo se le dé por explotar en el momento que estamos viendo nosotros, así que muy difícil. Gracias, Rocío. Ok, aquí hay una, bueno, los chicos que comentan por ahí, aquí nos mandaba un comentario Lucila Chipano, un saludo para ti, Lucila, nos dice, como siempre, súper didáctica, soy para ti. Me alegro. Y bueno, aquí hay otro comentario que dice Pedro Segura y se ríe por lo de Betelgeuse, supongo. Ok, yo creo que podemos terminar ahí. Muchas gracias, Rocío, por tomarte tu tiempo y acompañarnos en uno de los viernes astronómicos. Como siempre, todos los viernes vamos a estar por aquí, así que chicos, todos invitados a seguir con las siguientes programaciones que tenemos hasta diciembre. Te agradecemos nuevamente, Rocío. No sé si quieres decir algo antes de despedirte, porque ahorita tú estás en Nueva York y ya son ahí las 8. Entonces... está todo bien. No, sí, muchas gracias por la invitación, fue muy divertido. Y si quieren hacer cualquier otra pregunta en Facebook, después las puedo ir contestando. Okay. Que tengan alguna curiosidad de las estrellas. Sí, claro que sí, de todas maneras es un tema súper interesante. Gracias, Rocío. Gracias a todos, chicos. Cuídense. Nos vemos el siguiente viernes astronómico con más de astronomía, por supuesto.